Ok, amigos, bienvenidos al segundo punto, mercados. Y aquí vamos a aprender sobre lo que son todos los mercados disponibles que existen para hacer trading. Y te vas a dar cuenta lo impresionantemente amplio de este mundo de negocios. ¿Ok? Así que qué bueno que ya estás aquí en el segundo punto. Antes de continuar, quiero hacer un par de comentarios. Primero, aquí no vas a encontrar, quizás eso lo pude haber dicho al principio, en la introducción, en la parte de contenido, pero te quiero comentar que aquí no vas a encontrar una presentación sofisticada con grandes gráficos, con cosas interactivas, porque yo no soy un experto en marketing ni soy un experto en creación digital. ¿Ok? Yo simplemente soy un trader. Y como te pudiste haber dado cuenta antes, soy ingeniero químico y también soy realtor. También tengo mi licencia de real estate. Yo no soy experto en marketing ni en desarrollo digital o en creación digital. Esto es una presentación hecha por un trader, para traders, o para personas que quieren aprender a hacer trading. Lo otro es que yo tampoco tengo una oficina sofisticada en un penthouse en Nueva York o nada parecido. Lo que estás viendo allí obviamente es un background, ya eso tú lo sabías, ¿verdad? Yo tengo mi oficina en mi casa. Así que quizás vas a escuchar por allí mi mascota, que tengo un Yorkie o una Yorkie que se llama Paris, o alguna de mis hijas por allí jugando. Las vas a escuchar de repente hablando o riéndose o tocándome la puerta para entrar y hablar conmigo o estar aquí conmigo. ¿Ok? Así que sabiendo esto, bueno, vamos a continuar. Vamos a aprender sobre los mercados. ¿Ok? Y qué es lo que tenemos disponible para nosotros hacer trading. Perfecto. Entonces vamos a comenzar con la bolsa. ¿Ok? Vamos a comenzar con la bolsa. ¿Qué es la bolsa de valores? Y bueno, fácil. Vamos a preguntarle a ChatGPT, ¿qué es la bolsa? ¿Y cuándo fue creada? Sobre todo, ¿cuándo fue creada? ¿Ok? La Bolsa de Valores de Nueva York, que es la principal porque hay otras bolsas, pero la Bolsa de Valores de Nueva York fue fundada el 17 de mayo de 1792 por 24 corredores que se reunieron en el árbol de Buttonwood en Wall Street en la ciudad de Nueva York. ¿Ok? Este evento histórico marcó el inicio formal del mercado de valores en los Estados Unidos, que es el mercado principal, donde se mueve más dinero, donde hay más volumen, donde hay más liquidez y donde te recomiendo operar. ¿Ok? Ahora, sabiendo esto, podemos visualizar que tenemos más de 200 años de historia de la bolsa de valores, lo cual es increíblemente interesante, porque sucede que cuando esto comenzó, las herramientas que estaban disponibles en el mercado eran súper arcaicas. Al principio, no todo el mundo tenía acceso, como hoy en día, al mundo del trading, a hacer trading desde su casa. Yo hago trading desde mi casa o desde mi oficina, con una laptop. Lo único que necesito es internet y listo, y tengo acceso a montones de brokers. Eso antes no era así. Antes se utilizaban gráficas en papel milimétrico, con reglas, con escuadra, con compás. Los datos no eran en tiempo real porque tenías que ir a revisar los datos en una base de datos, que eran unos libros, como unos libros de contabilidad. Entonces, luego de eso tenías que hacer los cálculos, tus proyecciones, ir y colocar tu entrada de forma manual. Tenías que hacer, o sea, hacer efectivo en tiempo real el dinero que tenías disponible para operar, o sea, era algo impresionante. Y así fue hasta no hace 30 años atrás, 20 años atrás, donde empezamos a contar con el mundo del Internet y empezaron a desarrollar softwares para hacer trading, ¿ok? Lo cual ha facilitado muchísimo todo. Y de eso vamos a ver algo más adelante cuando entremos a conocer la plataforma que se llama TradingView, que es una de tantas, pero para mí esa es la mejor, ¿ok? Y qué interesante todo esto, ¿no? Porque antes, no todo el mundo tenía acceso a hacer trading, solamente unos pocos. Las personas que estaban relacionadas con eso de manera directa, gente ya con algunos años encima, con mucha experiencia en economía, en contabilidad, administración, gente relacionada al mundo de los negocios. Esos eran los traders de hace montones de años atrás. Ahora cualquiera puede hacer trading, cualquiera puede hacer trading realmente. Y esto se los comento es porque esa oportunidad no existía antes como existe hoy. Por eso, hoy en día,
en los últimos 10 años ha sido el momento de la historia del mundo donde más millonarios se han creado, sobre todo millonarios jóvenes. Antes, para tú alcanzar riqueza, la gente lo conseguía entre los 50, 60 años de edad, porque toda su vida tenían que dedicarla a algo, a alguna especialidad, hacerse excelentes en eso, darse a conocer en ese campo y así se hacían millonarios. Hoy en día, jóvenes interesados en todo este mundo, no solamente en el trading, en otras herramientas o en otros modelos de negocios digitales como las ventas por internet, el e-commerce, por ejemplo. Jóvenes de 18 años alrededor están empezando a hacer mucho dinero y llegando a los 30 ya se han hecho ricos o incluso millonarios. Entonces es muy interesante esto que yo les acabo de decir porque, amigos, sí se puede. Eso es lo más importante de todo. Tenemos un vehículo, ahora tú tienes que aprender el conocimiento para montarte en ese vehículo, manejarlo y poder obtener dinero de los mercados. ¿Ok? Excelente. Entonces, vamos a regresar. Ya vimos lo que era la bolsa, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver qué son las acciones, ¿ok? ¿Cuáles son las acciones más valoradas de la bolsa? ¿Ok? O sea, ¿qué se cotiza en la bolsa? Las acciones de las empresas de los Estados Unidos, ¿ok? En la bolsa estamos hablando de la de Nueva York, ¿ok? Eh, Estas empresas deben de registrarse en la bolsa para poder cotizar allí, ¿ok? Eso es lo que se llama irse a la oferta pública. Es decir, las empresas son privadas hasta cierto momento y luego deciden irse a la oferta pública. Es decir, cotizar en la bolsa, donde todo el mundo puede comprar acciones de esa empresa, ¿ok? Eso es lo que hay que hacer para pertenecer o para que tu empresa pertenezca a la bolsa de valores, ¿ok? Entonces, sabiendo que la principal es la de Nueva York, vamos a ver eh, qué podemos conseguir allí. ¿Ok? Entonces son las acciones de las empresas. Tenemos que las principales, las de mayor volumen en este momento, son Tesla, Advanced Micro Device, Marathon Digital Holdings, GameStop. Estas son las que tenemos aquí, pero sabemos que vamos a encontrar aquí Apple, Amazon, Walmart, eh, Nvidia, un montón de empresas, todas las empresas que te pasen por la mente, tú las puedes googlear y revisar si están en la bolsa de valores. Si son empresas grandes, lo más probable es que estén cotizando en la bolsa de valores. Eso es lo básico de lo que debemos saber. Otra cosa importante en este punto es que no vamos tampoco a profundizar o hacernos un experto en este punto sobre los mercados, porque lo que realmente nosotros como trader necesitamos saber en este curso es lo que tenemos disponible para operar. Luego tú puedes investigar y profundizar un poco más en los conceptos, porque incluso para algunos traders con experiencia, algunos conceptos pueden ser engorrosos, ¿ok? O un poco abstractos o un poco complicados de comprender. Así que el objetivo en este punto es conocer qué es lo que está disponible, qué es lo que está disponible. Entonces, ya vimos que en la bolsa tenemos las acciones de las empresas, ¿eh? O sea que ese es un tipo de activo. Eso quiere decir que las acciones de las empresas es un tipo de mercado en el que nosotros podemos operar. Es decir, las acciones de las empresas como Tesla, Nvidia, Amazon, Apple, etc. Muy bien. Entonces, vamos a ver entonces qué son los índices. ¿Qué son los índices? Vamos a revisar aquí qué son los índices. Ok. Bueno, aquí tenemos un poco más sobre una lista más amplia, ¿ok? De acciones de la bolsa, de empresas que tienen su cotización en la bolsa. Vamos a leer un poco más aquí. Fíjense, tenemos a Ford, Apple, como lo habíamos comentado. Vamos a pasar las conocidas, ¿no? SoFi Technologies, la Warner Bros. O la Warner Brothers, Pfizer, American Airlines, Intel o Intel, Amazon, Carnival, los cruceros. Bueno, y para ustedes contar. Aquí tenemos entonces una lista un poco más, disculpen, me entretuve con algo que me salió aquí en la pantalla. Una lista más amplia de las empresas, ¿ok? Ahora sí, de las empresas que cotizan en la bolsa. Ahora sí, vámonos a los índices, ¿ok?
Y aquí tenemos, vamos a ver qué dice aquí. El mercado de valores estadounidense, que representa el 75% de la capitalización del mercado global, es el mayor del mundo, como habíamos dicho. Esa es la Bolsa de Nueva York. Y sus índices sirven como indicadores eficaces de los sectores y la actividad económica. Y al mismo tiempo se suelen utilizar para invertir en índices a través de fondos. Entonces, ¿cómo es este asunto de los índices? Ok, vamos a ver algunos. ¿Qué dice aquí? Tenemos el Standard Poor's 500. Vamos a mencionar los principales. ¿Qué otro podemos conseguir por aquí? Tenemos el Dow Jones Industrial Average Index. También tenemos el Nasdaq 100, pero hay muchos más. ¿Ok? Otro también muy conocido es el Russell. Pero vamos a ver un poquito qué son los índices. Básicamente, los índices es una combinación de acciones de empresas. Es decir, se agarran las acciones de una determinada cantidad de empresas, se juntan en una especie de fondo, ¿ok? Y ahí se determina un valor para ese conglomerado. Y eso se le llama índice, ¿ok? Y esos índices sirven para medir la temperatura del mercado, ¿ok? Es decir, que según cómo se vayan moviendo los índices, más o menos así se van a ir moviendo el resto de las acciones de las empresas que cotizan en la bolsa. Es decir, que son una especie de termómetro para ver cómo está el mercado en general. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, el Standard Poor's 500, que es el más grande y es el principal, está constituido por 500 empresas. ¿Ok? Estas 500 empresas, que son de las mejores, de las que se encuentran en la bolsa de Nueva York, estas 500 empresas, la sumatoria de ellas, ¿ok? Y de la eficiencia de que están teniendo las acciones de esas empresas, la media es lo que da el valor del índice. Y cuando una empresa no cumple con los estándares para pertenecer al Standard Poor's 500, simplemente se retira y entra en el siguiente trimestre, entra la que está de número 501. Se desplazan y son sustituidas. Eso ayuda, o mejor dicho, garantiza a que el valor del índice siempre sea constantemente al alza. No es que va a ir eh, to the heaven, ¿no? O sea, al cielo siempre. ¿Ok? Por supuesto, va a tener sus retrocesos para que el precio pueda refrescarse. ¿Ok? Porque el precio fluctúa, nunca va en una sola dirección, hacia arriba o hacia abajo. Pero en el tiempo, ¿ok? En el tiempo siempre va a ir al alza. Esa es la garantía de los índices. De hecho, eso lo podemos ver más adelante cuando entremos en las gráficas, ¿ok? Para ver específicamente el Standard Poor's 500, si eso es efectivamente así desde su creación. ¿Cómo ha sido el crecimiento del Standard Poor's 500? Vamos a verlo de una vez, para que no se nos vaya ese punto más adelante. Vamos a buscar aquí SP 500. Ok, vamos a buscar aquí. Déjenme poner esto aquí un poco más pequeño. Ok, ¿qué pasó? ¿Por qué no me lo mostró? SP 500. Déjenme refrescar, porque parece que se me colgó fue el TradingView. Bitcoin, SP 500. Ok, ahora sí lo cargó. Vamos a colocar esto aquí en el diario. Y vamos a mirar hacia atrás. Miren esto. Observen esto. Voy a colocarme yo por aquí abajo. Esta es la gráfica del diario del SP 500. Vamos a colocarlo en mensual.
Miren eso. Ok, vamos a ver. Esta gráfica está siendo mostrada desde el 1 de marzo del 2018. Esto es más antiguo, pero esta gráfica en particular de este broker que se llama Vantage, que fue el que simplemente me salió allí y lo coloqué, muestra la data desde el año 2018, marzo 2018. Y como podemos observar, vamos a ver aquí, eh, enero 2019 se mantuvo más o menos al mismo valor, ¿ok? Que estamos hablando de que en ese momento el valor estaba en 2.753. ¿Ok? Un año después, a pesar de que subió, luego bajó, entonces se mantuvo más o menos en el mismo precio, 2.737,20. Vamos a ver, año 2020. Miren hasta dónde subió. 3.291, casi un 50% de revalorización. Año 2021 subió a 3.770, prácticamente un 25% de revalorización. Año 2022, 4.804. Increíble, otro gran salto, prácticamente 50-60%. Año 2023, el precio cayó y luego en el 2024 subió. Y ahorita estamos en mayo del 2024 y esto está subiendo 5.292. Es decir, que aquí podemos observar claramente la funcionabilidad de los índices. Siempre van a ir al alza. ¿Hay un retroceso? Sí, claro, porque ocurren situaciones a nivel mundial o probablemente local que puedan afectar el precio, no solamente los índices, sino de todos los mercados. Acuérdense de que los índices básicamente, o mejor dicho, son una especie de termómetro de la situación del mercado de la bolsa de valores. Por ejemplo, en el año 2008, cuando hubo la debacle de los bienes raíces en los Estados Unidos, obviamente el precio en el 2008 en la bolsa cayó, pero luego se recuperó. En el COVID ocurrió lo mismo, pero el problema de real estate o de los bienes raíces en los Estados Unidos fue local, aquí en Estados Unidos. Pero el COVID, por ejemplo, eso fue en el 2008, el COVID que fue en el 2019-2020, eso fue a nivel mundial. Entonces no solamente se vio afectada la bolsa de los Estados Unidos, sino también todas las otras bolsas. ¿Ok? Pero aquí podemos ver claramente el comportamiento, por ejemplo, del Standard Poor's 500. ¿Ok? Vamos a ver qué otras cosas tenemos por aquí para mostrarles un poco más. Los índices. ¿Cómo está formado el Standard Poor's 500? Vamos a ver un poquito más. El índice, tal como se conoce hoy en día, fue formulado en el año 1957 al extenderse para incluir las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Este índice bursátil se compone de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y se pondera de acuerdo a la capitalización de mercado de cada una de las empresas. Es decir, que aquí entran las 500 empresas con mayor capitalización de mercado de los Estados Unidos. Estamos hablando de los 500 monstruos estadounidenses. ¿Ok? Y ya vimos algunas de las empresas que se incluían en la lista. ¿Cuáles son las empresas que conforman el Standard Poor's 500? Bueno, vamos a ver algunas. ¿Ok? No vamos a ver las 500, solamente las que aparecen en la lista empezando. Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta, que es Facebook, Alphabet, que es otra división diferente a la que leímos anteriormente. Son divisiones de Google. Y Berkshire Hathaway, ¿ok? La de Warren Buffett. Estamos hablando de los 500 monstruos de Estados Unidos, ¿ok? Vamos a ver entonces qué más encontramos por aquí. Hablemos del Nasdaq, que es el segundo índice que le sigue en importancia. Este índice está formado por 100 empresas, por eso primero se llama Standard Poor's 500 y este se llama Nasdaq 100. Este índice está formado por 100 empresas públicas, las más grandes y de mayor valorización dentro de la bolsa de valores americana. A pesar de que se compone por empresas de diferentes industrias, es decir, que no son específicamente de tecnología, por ejemplo, sino que son de varias industrias, eh, como la de varias industrias, como la industrial, comercial y biotecnología, es reconocido como un índice representativo de tecnología, porque la mayor
cantidad de empresas que se encuentran en la lista de estas 100 son empresas de tecnología. ¿Ok? Podemos ver aquí algunas de las empresas que componen el índice y tenemos Advanced Micro, Airbnb, Allied Technology, Alphabet, que es la gente de Google, y bueno, tenemos muchas empresas más. ¿Ok? Simplemente esto es para poder comprender qué son los índices. Vamos a ver el Dow Jones. El índice del Dow Jones, que son 30 empresas, esas 30 empresas constituyen el Dow Jones, este índice se calcula sumando los precios de los 30 valores de la media y dividiéndolos por un divisor. ¿Ok? ¿De qué? De las 30 empresas que componen este índice. ¿Cómo se compone el Dow Jones? Bueno, ya vimos que eran 30 empresas. ¿Quién forma el Dow Jones? Los índices del Dow Jones fueron creados por dos periodistas estadounidenses, Charles Down y Edward Jones. Bueno, eso es quienes lo crearon. ¿Cuáles son las empresas? Eso es lo que quería visualizar. Algunas. 3M, American Express, Amgen, Apple, Boeing, Caterpillar, Chevron, Cisco, puros monstruos. Y si vemos las gráficas del Nasdaq y del Dow Jones, al igual como vimos la gráfica del Standard Poor's 500 en gráficas o en temporalidades de un mes, entonces nos vamos a dar cuenta que también son activos que van al alza. Vamos a mirarlos. ¿Ok? Standard Poor's 500. Vamos a ver Nasdaq. Nasdaq 100. Miren el crecimiento de Nasdaq 100. Aquí este broker tiene data desde 1985. ¿Ok? 1985. Miren el crecimiento de este activo. Miren esta cosa desde el 2009. Es impresionante, impresionante. En el 2009, 1192 y 18.000, o sea, prácticamente 20 veces, 2000%, o sea, 20 veces. Es impresionante, ¿ok? Pero ¿por qué ocurre este comportamiento? O sea, ¿por qué esta cosa mágica? O sea, ¿por qué esto crece así? Bueno, sencillo, porque como lo habíamos repetido anteriormente, las empresas que constituyen estos índices no son perpetuas. Si dejan de cumplir los estándares que se exigen para pertenecer a estos índices, son retiradas y sustituidas por una empresa que sí cumple los estándares, con la intención de garantizar que el precio del índice siempre se mantenga al alza. O si ocurre algún crash en el mercado o algún retroceso natural del mercado, por procesos inflacionarios o por cualquier situación a nivel mundial, el índice tenga la capacidad de recuperarse. ¿Ok? A pesar de que el resto de las empresas, algunas se queden en el camino y no logren recuperarse, incluso se declaran en bancarrota, no importa, porque si alguna de estas pertenece a alguno de estos índices, son retiradas y sustituidas por otra empresa que sí cumple con los estándares para pertenecer al índice. Entonces, ¿por qué les hablé tanto de los índices? Porque son un buen activo para invertir, incluso no para hacer trading, para invertir, para que tú hagas un portafolio, agarres una cantidad de dinero, la dividas en estos índices, ¿ok? Y puedas ver tu ganancia a largo plazo, ¿ok? Esto es una inversión a largo plazo. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué dividir unos tres y no solamente en uno? Bueno, porque hay que ser conservador. El Standard Poor's 500, como pudiste haber visto en la gráfica que revisamos ahorita, el crecimiento también fue hacia el alza, pero no tan agresivo como el del Nasdaq. Y si vemos el del Dow Jones, es incluso mejor, con un mayor rendimiento y tiene su lógica en la cantidad de empresas que lo conforman. El Standard Poor's 500 es más conservador, ¿ok? Y es un poco más lento porque es el resultado de 500 empresas. El Nasdaq es más agresivo. ¿Por qué? Porque es el resultado de 100 empresas, son 400 empresas menos. Y el Dow Jones es más violento que los dos anteriores, que el Standard Poor's 500 y que el Nasdaq, porque lo constituyen 30 empresas, son menos empresas. Entonces, cualquier cambio que haya en alguna de las empresas en el trimestre en el cual se está analizando el precio del activo, entonces va a afectar al precio en general de una forma más violenta. ¿Ok? Porque la división es entre menos cantidad de empresas. Esa es la lógica. Perfecto, vamos a seguir adelante y vamos a ver
que estuvimos hablando de los índices de la bolsa, que son las acciones de los índices, que también los vamos a encontrar en las bolsas, o sea, en la bolsa de valores, y vamos a hablar ahora de los futuros. Vamos a hablar de los futuros. ¿Qué mercado es ese? O sea, ya vimos el mercado de las acciones de las empresas. Vimos el mercado de los índices, que están constituidos por varias acciones de diferentes empresas. Y ahora vamos a ver qué son los futuros. ¿Qué es eso? Porque ese es otro mercado en el que podemos también hacer trading. ¿Qué son los futuros y cómo operarlos? Bueno, los futuros son contratos financieros en los que dos partes, un comprador y un vendedor, acuerdan intercambiar un mercado subyacente por un precio fijo. ¿Ok? Vamos a ver un poco más aquí. Los futuros son contratos estandarizados que, al igual que las opciones, ¿ok? También existe otro mercado que son las opciones y se parecen a los futuros, se formalizan entre dos partes, a un precio y fecha de vencimiento fijos. Se trata de un contrato para entregar un producto subyacente en una fecha futura acordada a un precio acordado, de ahí su nombre. Bueno, por eso les digo que hay conceptos que pueden ser bastante abstractos, ¿ok? Pero vamos a ver por aquí un poco mejor qué son los futuros. Se los voy a explicar aquí en esta gráfica. Vamos a buscar aquí las herramientas. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí el precio del Nasdaq. El precio del Nasdaq, que en este momento se encuentra en 18.869,44. Ok, vamos a colocar aquí esto un poco más grande. Ok, el Nasdaq se encuentra hoy en este precio. Entonces, ¿cómo es eso de los futuros? ¿Cómo es eso de los futuros? Ya les voy a mostrar con un poco más de detalle qué es eso de los futuros. Aquí, dame un momento. Y bueno, creo que voy a utilizar. Ok, ya lo vi. Lo que pasa es que esta no es mi cuenta y entonces no tengo, en mi cuenta tengo todo configurado. ¿Qué, qué pasa con los futuros? Los futuros me permiten comprar en long y me permiten comprar en short. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de long y qué es eso de short? Pues long es cuando el precio va al alza y short es cuando el precio va a la baja. Eso quiere decir que los futuros me permiten a mí hacer lo siguiente. Si el precio del Nasdaq hoy está en 18.869,44, entonces yo puedo comprar el futuro del Nasdaq en este momento a este precio y decir que yo pienso que el precio va a llegar a 19.000, por ejemplo. Y entonces yo puedo ir en long, ¿ok? Abrir una posición en long. Yo estoy viendo que el precio del Nasdaq hoy es 18.869,44 y digo que va a llegar a 19.000 y me voy en long. Abro una posición al alza, pero los futuros me permiten hacer otra cosa también. Me permiten decir, por ejemplo, que yo voy a comprar cierta cantidad de contratos de Nasdaq hoy a 18.869,44 y decir que yo pienso que en el futuro el precio va a caer y que va a llegar a 18.000. Entonces, en ambos casos, yo puedo ganar, tanto yendo en long como yendo en short. ¿Por qué? Porque son futuros y las opciones funcionan de manera similar, son bastante similares a los futuros, pero tienen conceptos intrínsecos diferentes. La idea aquí no es entrar en detalle para explicar exactamente uno o el otro, sino simplemente comentar que ambos, tanto los futuros como las opciones, se conocen como derivados. ¿Por qué derivados? Porque derivan de un activo original. ¿Ok? En el caso de los futuros, en el caso de las opciones, existen futuros y opciones de petróleo, de oro, de los índices, de las acciones, incluso de divisas. ¿Ok? Futuros y opciones. Ahora, ¿qué pasa con las acciones
y qué pasa con los índices, por ejemplo. ¿Qué pasa con las acciones y qué pasa con los índices? No en futuros, no el activo futuro, sino simplemente las acciones de la bolsa o simplemente los índices. Pues, en ese caso, no tengo permitido comprar en short, solamente en long. Es decir, que las acciones y los índices, si yo compro acciones, por ejemplo, perdón, contratos de Nasdaq, en el caso del Nasdaq, que es un índice, lo compro hoy a 18.869.44, entonces solamente puedo ir en long, ¿ok? Solamente puedo ir en long. No tengo la posibilidad, la alternativa o la opción de ir en short. ¿Por qué? Porque eso se llama mercado spot, ¿ok? Es el mercado de contado. Entonces, existe el mercado spot y existe el mercado de futuros. A ti te va a interesar más entrar en futuros. ¿Por qué? Porque vas a tener la opción de comprar al alza o la opción de comprar a la baja. ¿Ok? Más que comprar en spot. Cuando uno compra en spot o intenta hacer trading en spot, es con intención básicamente de invertir. Tú compras cierta cantidad de acciones de una empresa o inviertes en índices en el mercado spot y dejas eso quieto allí, esperando a largo plazo que estos precios empiecen a fluir, ya sea, bueno, en este caso al alza, ¿ok? En long, porque estamos en spot, se revaloricen y tú puedas ganar dinero. Y si se van en tu contra, vas a empezar a perder, ¿ok? Porque si se van en tu contra, se van a la baja, vas a empezar a perder, ¿ok? Pero si tienes la capacidad de aguantar, tú siempre vas a tener allí ese activo. Esa es la otra diferencia que hay que observar aquí, ¿ok? Que en el mercado de spot no hay liquidación. No hay liquidación en el mercado de spot. O sea, eso quiere decir que si tú compras el Nasdaq a 18.869.44 y el Nasdaq jamás va a llegar a cero, ¿ok? Por la explicación que dimos de los índices, de que lo constituyen acciones de diferentes empresas y si no cumple con los estándares es retirada y sustituida por otra, entonces el Nasdaq jamás va a llegar a cero, ¿ok? Pero puede irse muy, muy, muy abajo. Puede irse muy abajo. El mercado con el COVID cayó prácticamente el 50%. Entonces se puede ir muy abajo, pero a pesar de que llegue prácticamente a cero, tú no vas a perder la posición. Simplemente que lo que tú compraste o lo que tú invertiste de Nasdaq en el mercado spot, hoy vale muchísimo menos. O en el futuro, cuando empiece a caer el precio, va a valer muchísimo menos. Pero no la vas a perder, no vas a perder esa posición. Y si tienes la capacidad de aguantar y esperar que se recupere, entonces vas a recuperar el punto en el que tú entraste y más. ¿Ok? Y entonces vas a empezar a ganar. Pero ¿qué ocurre? Pero ¿qué ocurre con los futuros? En los futuros sí hay liquidación. En los futuros sí hay liquidación. ¿Por qué? Porque en el futuro tú fijas un punto. ¿Ok? Tú dices, bueno, yo voy a comprar Nasdaq. ¿Ok? Voy a comprar Nasdaq. Vamos a mover esto por aquí. Hablando de futuros, vas a comprar Nasdaq en este precio. ¿Ok? Pero existe un punto de liquidación. Supongamos que tú dices, bueno, yo voy a ir en long. Yo voy a ir en long a partir de aquí. ¿Ok? Pero la cantidad de dinero que tú invertiste, la cantidad de dinero que tú invertiste va a tener un contrapunto. Entonces, si el precio, tú entraste aquí en este punto y el precio empezó a caer aquí, tú dijiste que ibas en long, o sea que el precio iba a ir al alza, y entonces el precio se va en tu contra, va a haber un punto de liquidación. Va a haber un punto que si el precio llega allí, tu posición va a ser liquidada. ¿Ok? Esa es la diferencia en futuros. Y en las opciones ocurre lo mismo. Entonces, vamos a continuar. Ya vimos entonces futuros. Vamos a ver entonces qué es Forex. Forex. Vamos a ver qué es Forex. Hay mucha gente que le gusta Forex. Y Forex funciona en el mercado de futuros. ¿Ok?
Vamos a ver, ¿qué es Forex? Forex, pues, es el mercado de las divisas. Eso es lo que es Forex. ¿Qué es y cómo funciona Forex? El mercado de divisas, también conocido como el mercado de Forex o FX, es el intercambio de diferentes divisas en un mercado descentralizado a nivel global. Eso es lo que no me gusta, porque todo lo que hemos visto anteriormente, eso está centralizado, ¿ok? Está regularizado por la bolsa de valores, mientras que Forex no, porque existen un montón de monedas, como vimos que eran divisas, entonces el Forex se juega con pares de divisas. Por ejemplo, contra el par dólar-yen, es decir, el precio del dólar contra el precio del yen, que es la moneda de Japón. Pero Estados Unidos puede tener control sobre el dólar, pero no puede tener control sobre el yen. Por eso es descentralizado, porque no puede haber control sobre el precio de las otras divisas o sobre el valor, no es sobre el precio, sobre el valor de las otras divisas. Ahora, ¿qué tan seguro? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto dinero? ¿Cómo se gana? No, yo lo que quiero ver es una lista. Lista de pares, lista de pares de divisas de Forex. Entonces tenemos el euro dólar, el euro contra el dólar, la libra esterlina contra el dólar contra el yen, ¿ok? Y aquí tenemos también, por ejemplo, el dólar australiano contra el dólar americano, el dólar americano contra el dólar canadiense. Este creo que es el de Australia, el dólar australiano contra el dólar americano. Entonces, ese es el mercado de divisas que también funciona en futuros, ¿ok? ¿Qué son las criptomonedas? Ese es otro mercado también. Vamos a ver si tenemos por aquí qué son los futuros. Por aquí les tengo preparados. Esta página que se llama CoinMarketCap, aquí vemos todo el mundo de las criptomonedas. Lo vemos aquí, en esta página. Y precisamente yo aquí coloqué por aquí coloqué, a ver, el ranking. ¿Ok? Lo que están viendo ahorita es el ranking. Y como podemos observar, el que está aquí de número uno es el Bitcoin. El que está de número uno aquí es el Bitcoin. Le sigue Ethereum y luego Tether. Eso es en capitalización de mercado. Podemos observar que el Bitcoin tiene 1.3 trillones de dólares. Pero miren este dato curioso. Vamos a ver aquí arriba. La capitalización del mercado global de criptomonedas es de 2.57 trillones. Entonces, si Bitcoin tiene 1.3 trillones, prácticamente tiene la mitad de la capitalización de mercado de todo lo que es el mundo de las criptomonedas. Ahora miren este detalle curioso. Miren este detalle curioso. Vamos a ver. ¿Qué son los índices sintéticos? No. Eso no es lo que les quería mostrar todavía. Esto tampoco. Aquí. Este. Capitalización de mercado de Apple. La capitalización de mercado de la acción, ¿ok? De lo que constituye el valor de las acciones de Apple en la bolsa de valores es de 2.1, 2.9 billones, ¿ok? O sea, aquí estamos viendo que el volumen de Apple es enorme. No estamos hablando de trillones, pero estamos hablando de 2.91 billones. O sea, es altísimo. ¿Ok? Es altísimo. Y es solamente una acción de todas las que se cotizan en la bolsa. Por eso en la bolsa hay tanta liquidez. ¿Ok? Vamos a ver qué dice capitalización de mercado de la bolsa de Nueva York. Vamos a ver. 23.12 billones de dólares. No, pero esta es una fecha del 2018. Ok. Ok,
Ok, capitalización del mercado. Bueno, vamos a ver si lo logramos ver en Wikipedia. Rápidamente, no me quiero extender aquí, solamente les quiero mostrar. Estaba moneda, billones en el 2016. No. Bueno, no lo logro ver así de inmediato, así que no nos vamos a quedar aquí porque en realidad no es la idea del punto, pero el asunto es que hay una cantidad de trillones enormes que se manejan en la bolsa de valores. Vamos a ver si logramos ver aquí cuántos trillones se manejan en la bolsa de Nueva York. Ok, vamos a ver si nos da una respuesta más rápida. Wow, no lo veo. Pero se los voy a colocar en el siguiente video porque la información que me está mostrando no es la actualizada. ¿Ok? Entonces vamos a seguir con el siguiente punto. Eso fue el mundo de las criptomonedas. Ahora vamos a ver los bonos y los ETF. Vamos a ver qué información tenemos aquí sobre los bonos y los ETFs. ¿Qué son los bonos? Un bono es un valor emitido por una corporación o entidad gubernamental para obtener capital. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, emite unos bonos. Entonces, esos bonos son una especie de... es una herramienta financiera que utiliza, en este caso, el gobierno para capitalizarse. ¿Ok? ¿Y cómo funciona? Pues el gobierno dice, cómprame estos bonos hoy a este precio y yo te voy a dar un porcentaje de ganancia mensual o anual sobre esos bonos y al final del periodo que se establezca la finalización del bono, yo te voy a regresar el capital que me diste. Entonces te vas a ganar el capital que me diste, que fue lo que compraste, la cantidad de dinero que tú compraste en bonos y aparte de eso te vas a llevar la ganancia del porcentaje que yo prometí pagarte a ti mensualmente. Esos son los bonos. Y sucede que con los bonos también se puede hacer trading. ¿Ok? Entonces ese es otro mercado. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ok. ¿Qué son los ETF? Vamos a ver aquí. Fíjate, los ETF. Los ETFs, eh, este tipo de activo está constituido por acciones y está constituido por fondos de inversiones. Y la idea de estos ETF es simular el comportamiento de los índices. ¿Ok? Pero entonces toman no solamente acciones de empresas para constituir una especie de índice, sino que también le suman fondos de inversiones en conjunto, que pueden ser también, por ejemplo, bonos, pueden también tomar bonos para crear un ETF. Es decir, que es un mixto, es un híbrido. Esos son los ETFs. Y también se puede hacer trading con los ETF. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos las opciones que dijimos que funcionaban igual que los futuros, similar, pues. Tienen conceptos diferentes, ¿ok? Conceptualizaciones diferentes, pero funciona como los futuros, el concepto de futuros. Y tenemos las materias primas, ¿ok? Que son las materias primas, que también se les conoce commodities. Entonces, los ejemplos de materias primas más comunes incluyen materiales como metales preciosos, como el oro, la plata, el platino. También tenemos algodón, trigo, ganado, madera, petróleo, gas natural, azúcar, café. ¿Ok? Pero ¿cuál es el más valorado? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la que más se mueve, la más violenta, la que tiene mayor capitalización de mercado, la que más gusta para invertir? Pues es el oro. Y le sigue el petróleo. ¿Ok? Esos son las materias primas que también se les llama commodities. ¿Ok? Entonces vamos a abrir un poco más esto aquí y vamos a terminar entonces con este video que se puso un poco largo, pero era necesario ver esta información, los mercados que están disponibles. Entonces, resumen, ¿cuáles son los mercados que tenemos disponibles? Tenemos la bolsa de valores, ¿ok? Tenemos la bolsa de Nueva York, también, pero también sabemos que está la de Londres y está la de Tokio, ¿ok? Pero la de Nueva York es donde hay mayor liquidez porque es donde hay
mayor cantidad de empresas con mayor capitalización de mercado. Está la Bolsa de Nueva York. ¿Qué manejamos allí? Acciones de empresas. Y también tenemos índices, que los índices son conglomerados o sumatoria de diferentes empresas para formar un activo nuevo, que es un promedio de las empresas que incluyen ese activo. Tenemos los futuros, que a diferencia de las acciones o de los índices, no son mercado spot, que es donde el spot, que es el mercado de contado, solamente podemos comprar en long. Con los futuros, al igual que con las acciones, tenemos la facilidad de que podemos ir en long y podemos ir en short. Pero yo no estoy comprando, en el caso de futuros y de opciones, yo no estoy comprando acciones, por ejemplo, de Apple. Cuando yo compro acciones de Apple, yo estoy participando en el mercado spot. ¿Ok? Estoy comprando en la bolsa de valores acciones de Apple. ¿Ok? Pero cuando compro futuros de Apple, yo no estoy comprando acciones de Apple, estoy comprando futuros de Apple. Y estoy yendo o en long o en short, y eso se utiliza más que todo para hacer trading un poco más rápido. Cuando se compra en spot, por lo general, es cuando uno va a hacer trading a mediano o largo plazo. Tenemos entonces también las divisas, que también se conoce como Forex, que son las diferentes monedas o las principales monedas mundiales, porque no están todas las monedas del mundo, están solamente algunas monedas, las más importantes, las que tienen mayor capitalización de mercado. ¿Ok? Tenemos el mundo de las criptomonedas, que vimos que estaba gobernado ampliamente por Bitcoin. ¿Ok? Y de segundo Ethereum y de tercero Tether. ¿Ok? Que es la moneda, la stablecoin de las criptomonedas, que tiene una equivalencia con el dólar, 1 a 1. ¿Ok? Tenemos los bonos, ¿ok? Que son aquellos paquetes o herramientas financieras emitidos por el gobierno para ellos autofinanciarse. ¿Ok? También tenemos los ETF y son una excelente herramienta de inversión. Tenemos los ETF, que son un híbrido, que pueden ser acciones, índices, bonos, ¿ok? Una sumatoria de varias de estas herramientas para crear los ETF. Tenemos los índices sintéticos, que no hablamos en realidad de los índices sintéticos, no los pasamos por alto. Pero los índices sintéticos son derivados también. También se les conocen como derivados, porque son derivados de los índices. Pero a pesar, o sea, además de que tiene participación de acciones de empresas que constituyen el índice original, entonces también tienen agregados de fondos de inversiones o algunos artificios financieros, ¿ok? Para hacer de este activo algo atractivo. A mí los índices sintéticos no me gustan, porque no tienen ningún tipo de regularización o de normativa o de supervisión. No me gustan los índices sintéticos. Este, por ejemplo, pueden decir que crean un índice, esto lo pueden crear empresas privadas incluso, pero vamos a decir que se crea un índice del Nasdaq, un derivado del Nasdaq, se le suma un fondo de inversión de algún conglomerado de inversionistas, ¿ok? Y se dice que eso se va a apalancar por tres. O sea, naturalmente, el valor, por ejemplo, del índice del Nasdaq, el precio que tiene, se va a multiplicar por tres de una vez. ¿Ok? Eso es un ejemplo muy somero, muy por arriba de lo que es un índice sintético. ¿Ok? Eso simplemente para que tengan una idea general. Esto tiene un concepto más detallado, más profundo, más abstracto, que no es lo que interesa conocer en este momento. Y tenemos las materias primas. Que las materias primas tenemos lo que es petróleo, oro, ¿ok? Café, ¿cómo se llama? El maíz. No se me venía el nombre, el maíz, el azúcar, por ejemplo. Y sabemos que el más radiado es el oro. ¿Ok? Bueno, con esto quiero que te lleves una visión de lo que son los diferentes mercados donde se puede hacer trading. Y, por ejemplo, yo particularmente te digo que yo prefiero los índices, ahí es donde yo opero, y el índice específico que yo opero es el Dow Jones. ¿Ok? Pero este es el mundo eh, de lo que son los mercados financieros para hacer trading. Y nos vemos en el próximo video.